¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Soy Destiny Hunter. Como ven en el título, el día de hoy vengo con un pequeño análisis de una audioserie Loquendo. Esta vez con mutación humana del canal Taxman. Primero que nada, y respondiendo la pregunta de la miniatura. ¿La historia es otra del montón? Por supuesto que no. Yo creo que, de momento, es una de las que tiene más potencial en la comunidad. Entendamos por qué. Pero antes que nada, quisiera empezar diciendo que esta, como es obvio por su nombre, es una historia de apocalipsis zombie. Tiene una narración en tercera persona que está bien lograda, y aunque hay algunos puntos donde se siente un poco tosca, por la gran mayoría cumple con su objetivo de adentrarte en los escenarios y el momento. Los videos tienen una duración promedio de 50 minutos, y por ahora hay 9 capítulos disponibles, si contamos la introducción de la serie, o llamado el capítulo 0. Empecemos con lo más básico. La trama. Como es sabido, la gran mayoría de las historias zombie son originadas por algún tipo de virus o bacteria que convierte a las personas en seres sin razón, o muertos vivientes. Y aunque es cierto que en mutación humana sí se usa un virus para explicar el origen de los infectados, lo que hace diferente a esta serie es la forma en que son afectados por este. Para empezar, en vez de ser convertidos en cadáveres andantes y perder control sobre ellos mismos, el virus, de cierta manera, los hace mejor. Al menos si lo vemos del punto biológico. Los infectados logran conseguir habilidades sobrehumanas. Como lo son mayor fuerza, mejor visión, un olfato comparable con un sabueso. E incluso un salto en su inteligencia. Todo esto a cambio de ser incapaces de poder comer cualquier otra cosa que no sea carne. Tener unas ansias enormes por matar, y ser esclavos de una sola meta y su naturaleza. Ya que, aunque en la gran mayoría conservan su inteligencia, los infectados son cegados por el odio, el rencor y la lujuria. Algo que vemos especialmente con el antagonista principal de la serie. Claro, si no contamos al virus como este. Algo que me agradó mucho de la infección, es como, debido a que los zombies son básicamente personas mutadas, el peligro es uno que siempre se mantiene enfocado en el virus y sus creaciones. Además, la forma de infección es tan difícil de evitar que, en la gran mayoría de los casos, las personas terminan infectadas con el simple hecho de entrar en contacto con algún zombie. Esto realmente sube la intensidad de las escenas de acción en la historia, pues no se sabe si un pequeño error podría terminar con algún personaje convirtiéndose. También, la actitud de los infectados es tan extraña y reprochable que hace que uno realmente los sienta como monstruos sin moral. Aunque tengo un problema. Principalmente que a poco tiempo de que el virus se esparza por la ciudad, ya hay varios zombies especiales. Tal vez sea algo que se explicará más a detalle en el futuro, pero de momento, es un aspecto que parece apresurado o sin mucho sentido. Especialmente cuando estos se vuelven de gran importancia en capítulos más avanzados. Ahora, hablemos un poco de los personajes. La historia sigue a Carlos Eduardo, un chico universitario solitario pero de buen corazón. No es alguien popular, pero tampoco es alguien odiado. Los primeros 2 capítulos transcurren principalmente en la escuela, y nos relatan cómo se vivió el brote dentro de ella. De poco en poco se nos van introduciendo más personajes que, con poco tiempo de pantalla, son queribles, o en el peor de los casos, entendibles. Ya que sí, a diferencia de muchas historias de apocalipsis zombie, los personajes actúan como personas con motivos realistas, y no son simples siluetas de cartón que solo existen para avanzar la trama. Especialmente el antagonista, el cual, en mi opinión, es un buen ejemplo de alguien con una meta clara y un choque de ideologías con el protagonista. Sin embargo, un problema que tengo con los personajes es que no siempre hay una descripción para ellos. En vez de eso se utilizan imágenes para mostrarnos cómo son. No me preocuparía si fueran personajes terciarios o de una sola aparición, pero pasa con varios de importancia, y hace un poco difícil imaginarse la historia si estamos escuchando el video de fondo. También, sé que dije que los personajes son buenos porque tienen motivaciones. Pero de vez en cuando hay instancias donde se nos introducen personajes que solo existen por existir. O sea, aportan poco a la trama y se nos olvida que realmente están ahí. O, a veces, se introduce a alguien que parece ser de mucha importancia, únicamente para esfumarse unos minutos después.
Está la posibilidad de que sean cabos sueltos que se explicarán después en la historia, pero por ahora es algo que, en mi opinión, es un problema. Como saben, en estos tipos de videos no me gusta adentrarme a detalle con las historias, principalmente porque considero que vale mucho la pena descubrirlas por cuenta propia. Así que, para concluir con esta sección, diré otra vez que la mayoría de los personajes son buenos. Especialmente en los últimos videos subidos, hay varios que tienen mucha historia y detalle detrás de ellos. Se nota el progreso que Taxman ha tenido como escritor. Lo que me lleva a lo siguiente. El flujo narrativo. O, en otras palabras, cómo se nos va contando la progresión de la historia. En mi opinión creo que está bien logrado. Cada capítulo tiene un inicio y un final bastante claro. Los inicios son buenas introducciones que nos hacen poner atención a lo que pasará en el resto del video. Los finales normalmente terminan con revelaciones que nos hacen esperar con ansias el siguiente capítulo. Siendo buenas adiciones de contenido sin llegar al punto de crear cliffhangers molestos. Ahora, los sucesos dentro de la historia son interesantes. A veces llegando a ser un poco clichés, pero que son compensados por la originalidad del resto. Siento que la calidad de la serie se demuestra muy bien con el primer capítulo. El cual logró mostrarnos perfectamente de lo que se trataría la historia, sin necesidad de extenderse más de la cuenta, y tampoco dejando detalles importantes atrás. Simplemente un muy buen primer capítulo. El narrador, siendo en tercera persona, cuenta la historia de una manera bastante decente. La selección de palabras es buena y rara vez se logra percatar de un error ortográfico. Aunque eso no significa que ocasionalmente no lleguen a haber problemas. Como cuando se refiere a los personajes principales con expresiones generales como el chico, la chica, la mujer. De una forma un poco excesiva. Llegando a, por ejemplo, referirse al protagonista varias veces como el chico, sin especificar que se trata de Carlos. También, solo como un pequeño aviso para los oyentes. El narrador suele referirse al protagonista como Carlos, y Eduardo de manera indistinta. A lo que me refiero es que a veces se le referirá como Carlos, y a veces, como Eduardo. Algo que realmente no es un problema, pero que si no pusiste atención te puede sacar un poco de onda. Un punto negativo muy personal es el uso de flashbacks para la narración de la historia de ciertos personajes. Dando saltos entre tiempos que, aunque no son repentinos, sí logran sacarnos un poco del momento. Como dije, es algo que personalmente me desagrada, pero que en realidad no es un gran problema. Y de hecho, el contenido dentro de estos flashbacks es bueno y nos hace entender a los personajes de mejor manera. En general la historia está bien contada. Teniendo un flujo entretenido y que no suele estancarse. Los momentos de tensión son buenos, y los calmados te hacen dar un respiro bien merecido. Siendo que es una de las pocas historias zombie en tercera persona, siento que ha dejado un buen precedente de cómo se debe narrar una. Y bueno, finalmente debemos llegar a la edición de los videos. La cual en el género de audiohistorias no se trata principalmente del contenido visual, sino del audible. En el caso de Taxman, él sabe usar su programa de edición de buena manera. Teniendo una selección de música muy adecuada, y además moderando el ritmo de los diálogos y la narración para que no vaya ni muy rápido, pero tampoco sea aburrida de escuchar. Un pequeño problema que tiene al crear estos espacios entre la narración es que corta la voz de una manera algo extraña. Por ejemplo, hace esto. Llamarlo mala suerte sería una atenuación. Pues, al otro lado de la puerta, había un hombre. Bajo, con anteojos, y muy delgado. Tenía un enorme cuchillo en su mano derecha. Lo exageré un poco en este ejemplo. Pero, en ciertas partes de la historia, los cortes de la voz son muy notables. Los espacios en la narración son muy importantes, y Taxman lo sabe. Pero el método que utiliza se siente un poco extraño. Cada canal edita sus videos como le es conveniente. No intento imponer mi método, pero me gustaría compartirlo de manera breve. Y la forma de hacer esto es poniendo puntuaciones extras en el loquendo. Agregando más puntos y comas dentro del sintetizador para que, al momento de separarlos en el programa de edición, no se sienta tan cortado.
De cierta manera tienes que exagerar las pausas, para que una vez comiences a separar los audios, estos tengan un poco más de espacio para respirar. Es un cambio sutil, pero que ayuda mucho a hacer al narrador un poco más creíble. También, otro problema que a muchos les parecerá muy molesto es la selección de voces. O mejor dicho, la carencia de selección. Ya que, en vez de usar una voz distinta para cada personaje, Taxman modifica la voz de Jorge a conveniencia de cada uno. Esto es algo que el creador dijo que solucionará en los próximos capítulos, pero que, para algunos, será un gran problema. Algo que tengo que decir es que, sorprendentemente, funciona de una manera decente. Aunque es cierto que la hace un poco difícil de escuchar al principio, rápidamente uno comienza a acostumbrarse. En cuanto a las imágenes, son buenas. Describen a los personajes y también a los lugares. Hay una gran selección de ellas. Las suficientes para satisfacer las necesidades de aquellos que les guste ver los videos de audioseries. Los efectos de sonido, aunque repetitivos en algunos casos, son buenos y se usan de gran manera, poniéndolos en lugares con sentido y evitando que lleguen a ser molestos. En conclusión, la historia tiene un buen comienzo. Los personajes, aunque haya algunos bastante olvidables, son lo suficientemente queribles para que sean interesantes. La narración y la edición son decentes, y aún con problemas como la carencia de varias voces, el creador ha demostrado que está comprometido a solucionarlos, por lo que no me sorprendería que para el siguiente capítulo ya no existan varios de estos inconvenientes. La trama es sencilla, pero que en ningún momento se vuelve aburrida o tediosa. Definitivamente tiene mucho potencial. El creador ha dicho que tiene planeado alrededor de 24 capítulos en total. Muy buenas noticias para los fans de la historia, y sobre todo para toda la comunidad de audioseries, la cual ha ganado otro título digno de sus horas. 100% recomendada. Y bueno, esto fue todo. Si quieren que recomiende alguna otra historia, déjenmela en los comentarios y yo la revisaré. Me gustaría invitarlos a pasarse por mi Twitter, donde estaré dando anuncios del canal y actualizándolos con todas las historias que tengo planeadas. Si este es tu primer video del canal, te invito a que revises las series que he creado y les des una oportunidad. Estoy seguro de que te van a gustar. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.